ayúdanos, Señor, a caminar contigo, Señor. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Pon palabras en nuestras bocas, Señor. Que el Espíritu Santo descienda, Señor, nos tome, nos transforme, Padre precioso, y que no quedemos igual, Señor, maravilloso. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que reina y vive por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a mirar la palabra del Señor. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 1. ¿Tenemos? 1 Corintios capítulo 1. Dice el versículo 30. Bueno, 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a leer unos versículos antes para ponerlo en el contexto, pero el versículo fundamental está, o que vamos a estudiar en este momentico, está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Entonces vamos a leer desde el 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la lectura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces vamos a mirar la palabra que el Señor pone en mi corazón en estos días. Es qué significa la santidad, la santificación y todas esas palabras que escuchamos, ¿cierto? Cuando le decimos al Señor que Él es santo, santo, santo. ¿Qué significa todo esto? Entonces, como vemos acá, dice que por Él nosotros estamos en Cristo Jesús, por Dios mismo estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El estado que nosotros tenemos de santidad no es dado por nuestras obras,
sino primeramente por Jesucristo y posteriormente por la obra del Espíritu Santo que hace la santificación en nosotros. ¿Sí? Vamos a mirar Romanos 6, 19. Romanos 6, 19. Dice: hablo como hermano por vuestra humana debilidad, como humano. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, o Señor nuestro, como dice acá. Entonces, si nosotros empezamos a mirar toda esta palabra, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí primero? Que nosotros en otro tiempo, cuando no conocíamos al Señor, cuando no le habíamos recibido, ¿en qué andábamos? ¿Qué dice acá? Para iniquidad presentaste vuestros miembros. ¿Sí? Entonces, ¿en qué andábamos? Andábamos en tristeza, en depresión, en cosas de inmundicia sexual, en mentiras, ¿cierto? En iras todo el tiempo, ¿sí? Entonces, dice aquí: así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, lo que Dios anhela en este tiempo, después de que nosotros le recibimos a Él, es que empecemos a tener una vida diferente, ¿cierto? Nosotros escuchamos la palabra y decimos, no sé si alguna vez nos hemos preguntado qué significa la santidad, qué significa el ser santo, ¿cierto? De pronto, lo vemos como algo demasiado impresionante, además porque nos lo han enseñado desde que éramos pequeños de una forma como que es una cosa intocable, o sea, que nadie puede ser santo, solamente algunas personas, ¿verdad? Pero pues eso es una mentira según lo que vemos nosotros en la palabra. Nos damos cuenta que cuando nosotros llamamos al Señor santo, no se le dice santo una sola vez, sino 3 veces. Es santo, santo, santo. Y si nosotros vamos y miramos en la definición, podemos encontrar que es la separación, ¿cierto? O el que se separa de lo malo, el que se separa, ¿cierto? Del pecado, de lo malo, de lo que no es bueno, agradable. Entonces, el ser santo nosotros podríamos asociarlo con la pureza, ¿cierto? Con la pureza. Pero entonces vamos a pedir en esta hora al Señor que Él nos revele esa palabra, porque yo he sentido desde el día que el Señor vino a darme la palabra mucha oposición, porque no se quiere de pronto que se hablen de estas cosas nuevamente, ¿cierto? Pero entonces vamos a orar un momento y vamos a pedir al Señor que nos revele, que quite de pronto de nuestras vidas toda la opresión que pueda haber. Vamos a orar un momento. Padre eterno, Dios poderoso y glorioso, queremos bendecirte, Señor, y pedirte, Padre de la gloria, Señor, que tú hables a nuestras vidas a través de esta palabra, Señor, que tú nos reveles, Señor, esa santidad, Señor, maravillosa, que tú tomes nuestras vidas, nuestro corazón por completo, Señor, porque queremos, Señor, aprender de ti, amado Rey de gloria, y queremos, Señor, que esta palabra no sea solamente escuchada, Señor, que no sea solamente comprendida, Señor,
Que no sea solamente bajando nuestro corazón o emocionándonos, Padre bendito, sino que sea, Señor, una palabra con la que nosotros, Señor, podamos vivir de ahora en adelante, Señor, a diario, Señor, y para que tú sigas obrando nuestras vidas en esta santidad todos los días, Señor, de nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como hablábamos hace un momento, nosotros entramos en el camino del Señor y hacemos oraciones a Dios pidiendo, ¿cierto? En arrepentimiento, perdón por nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, miremos lo que dice aquí nuevamente. Dice en versículo 19, dice en la segunda parte: así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Entonces la persona que está en el mundo y no conoce las cosas del Señor está en estas cosas que dice la palabra aquí: esclavos del pecado, ¿sí? En maldad, en tinieblas, ¿cierto? Dice, eras libres acerca de la justicia. Entonces era esclavo del pecado y era libre de la justicia. O sea, no había justicia en su vida, ¿verdad? Pero entonces dice acá: pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Es vergonzoso, ¿cierto? Decir, uy, yo hice adulterio. Tremendo, ¿no? O sea, yo estuve en fornicación. Cosas son demasiado vergonzosas, por eso muchas veces ni siquiera las hablamos. Y como veíamos el viernes en la palabra que se estaba predicando acerca del perdón, ¿por qué es difícil el tema del perdón? ¿Por qué es difícil? De pronto el perdonar, bueno, me agraviaron a mí, entonces yo fui el que sufrí, yo fui el que, ¿sí? ¿Cierto? Entonces es difícil en la medida en que Dios tiene que transformar esas situaciones, ¿cierto? Esa parte de nuestro corazón que se sintió ofendido, bueno, que recibió el daño, lo que sea. Pero cuando vamos nosotros y pedimos el perdón, ¿cierto? Nos sentimos avergonzados, ¿sí? Si de verdad hay un dolor en nuestras vidas, porque si normalmente cometemos el pecado y decimos, ay, venga, otra vez, perdónenme, ¿sí? Ahí no hay un arrepentimiento real, sino que simplemente son palabras, ¿sí? Pero entonces Dios quiere que nosotros entendamos que el arrepentimiento real necesita de un dolor por el haber pecado, un dolor real, o sea, que en nuestras vidas venga ese sentimiento, pero que no es dado porque nosotros empecemos a ponernos tristes y a tratar de compungirnos nosotros en nuestras fuerzas. Por eso hablamos que el arrepentimiento es algo que viene de Dios. Dice que por su benignidad Él nos concede el arrepentimiento. Muchas personas afuera pueden decir, no, yo me arrepiento en otra época y de pronto hago las paces con Dios y todo eso, pero Él anhela que nosotros nos reconciliemos con Él. Entonces, en cuanto al tema de la santidad, Dios es un Dios santo, santo, santo. Es apartado del pecado, ¿cierto? En Él no hay pecado, en Él no hay maldad, en Él no hay ninguna de estas cosas que sí teníamos nosotros en el pasado y por las cuales éramos esclavos. Entonces, cuando nosotros vemos esa santidad de Dios, cuando nosotros vemos ese amor que Dios ha tenido por nosotros quisiéramos conocer lo mismo, ¿cierto? De hecho, su palabra nos dice que seamos santos como nuestro Padre que está en los cielos es santo. Y ahorita vamos a estar mirando otros versículos acerca de la santidad para que la misma palabra nos diga qué es y cómo Dios quiere que nosotros la hagamos. Si tiene necesidad de pararse, de reprender alguna cosa que le esté perturbando al escuchar la palabra, hágalo en su mente, hágalo, porque es muy importante lo que vamos a escuchar, ¿no? Dice, entonces, bueno, estamos mirando Romanos, ¿verdad? Dice en el versículo 21, dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto hay en el alcoholismo? ¿Qué fruto hay en la mentira? ¿Qué fruto hay en todas estas cosas?
fruto podrido, ¿cierto? Bicho, un fruto que daña nuestras vidas, nos destruye, daña nuestras familias y todo a nuestro alrededor. Entonces dice, porque el fin de ellas es muerte, ¿sí? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces cuando nosotros recibimos al Señor, empezamos ese camino de santificación de la mano del Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros nos hacemos santos, como leíamos ahorita en 1 Corintios, ¿cierto? Leíamos ahorita en 1 Corintios 1:30, en donde nos habla de que más por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, más por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, o sea que Dios, cuando nosotros le recibimos, nos da sabiduría, nos da justificación, santificación y redención. ¿Sí entendemos cada uno de estos conceptos? ¿Los entendemos bien? ¿Sí? De pronto redención es un poquito difícil. Sí. Redención, ¿qué significa? Redimir, o sea que Él paga por nosotros. Él paga el pecado, el precio del pecado por nosotros, nos redime, nos rescata. El resto son palabras fáciles, justificación. Ya no somos justos nosotros por nosotros, ¿cierto? Somos justificados por Cristo y todo es por Él, ¿se dan cuenta? Entonces, sabiduría por Dios, ¿cierto? Justificación, santificación y redención. Entonces me parece muy lindo esto que habla aquí la palabra en el versículo 22 en Romanos 6, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces ya nuestro fruto no es el fruto picho, ¿cierto? Ese fruto podrido, ese fruto dañado del pecado, sino que nuestro fruto es la santificación y como fin la vida eterna. El Señor nos llama a tener una vida de santidad estando aquí en la tierra después de que le recibimos, y el fin de todas esas cosas que va a ser la vida eterna. Dice también su palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿El que persevere en qué? En estar en el Señor, en ser y en buscar ese proceso de santificación diariamente, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar también primera de Tesalonicenses 4, 3 al 7. Sí, primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. ¿Amén? Sí, primera Tesalonicenses 4, del 3 al 7 dice, el 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, ¿qué podemos ver acá en estos versículos? Miremos nuevamente el versículo 4, dice que cada uno de vosotros, el 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, hemos hecho de pronto oraciones donde le decimos, Señor, queremos hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor, ¿cierto? La voluntad de Dios, ¿cuál es entonces? Según la Biblia, según lo que nos está diciendo aquí la palabra, la santificación, que estemos constantemente en esa comunión con Dios, ¿cierto? En ese amor con Dios, en esa santificación. Después dice, en el versículo 4, 5 y 6 nos habla cosas acerca del pecado, ¿verdad? Entonces, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor,
no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Si nosotros conocemos a Dios, nosotros tenemos un conocimiento que nos da Él acerca de cómo deben hacerse las cosas, ¿verdad? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo he dicho y testificado. Y el 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, la voluntad de Dios es ¿qué? La santificación. Y también en el 7 nos dice entonces que Dios nos ha llamado a santificación. Entonces, es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y es un llamado que Dios nos hace. ¿Sí? Amén. Exactamente. Ser santo, sí. Vamos a mirar también Hebreos 12, 14. ¿A cuántos les gusta la palabra del Señor? Sí, nos gusta mirar allí en la palabra, escudriñar los temas, mirar qué es lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Hebreos capítulo 12, 14. Hebreos 12, 14. Cuando lo tengan me dicen, por favor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a leerlo entonces. Dice la palabra aquí: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A mí me llama mucho la atención esta palabra de ver al Señor, porque en alguna época, hace muchos años, cuando yo leía Juan, yo empecé como a señalar las palabras que me parecían que eran como muy reveladoras, ¿no? Me parecía muy interesante ver cómo Dios dice que el que no ha nacido de nuevo no puede ver a Dios. Yo decía, ver, o sea, si uno no ha nacido de nuevo no puede ver a Dios. Ver, esa palabra ver, ¿cierto? Ver a Dios, ese es como el fin de todas las cosas. O sea, nos dice y nos habla en los versículos que leíamos ahorita, que nos hablaba ahorita acerca de que la santidad, ¿sí? Ese fruto de la santidad da la vida eterna, ¿cierto? Es como un camino, es como el camino que debemos seguir para llegar también a la vida eterna, ¿verdad? Pero entonces nos dice acá, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que es una característica muy importante entonces la santidad, ¿cierto? Así como lo es el nuevo nacimiento. Todas esas características nos van a llevar a ver a Dios, a ver al Señor, ¿cierto? Entonces podemos ver acá también dentro de los significados de la santidad, dice, o de la santificación también, dice, estado predeterminado por Dios para los creyentes, al que en gracia Él los llama y en el que comienzan, persisten en su curso cristiano, por ello reciben el nombre de santos. Entonces es lo que hablábamos ahorita al principio, ¿sí? Nosotros recibimos al Señor y comenzamos ese camino de santificación, pero es necesario no solamente comenzar, sino persistir en su curso, ¿cierto? Y por ello recibiremos ese nombre de santos. ¿Por qué más o en qué más vemos esa palabra santidad? Es aquella relación con Dios en la que entran los hombres por la fe en Cristo. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 6. Corintios 6, 11. Dice la palabra, ¿ya lo tiene? 1 Corintios 6, 11. ¿Listo? Dice,
y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Estamos viendo como la similitud en los versículos, ¿verdad? Dice, y esto erais algunos, ¿qué eran? Entonces vamos a mirar atrás, ¿vale? La Biblia es muy importante que nosotros leamos los contextos. O sea, si vemos un versículo para entenderlo mejor, tenemos que mirar en dónde está situado, ¿sí? Qué capítulo, qué estaba hablando antes, qué habla un poco después. La misma Biblia nos va explicando qué es lo que quiere decirnos, ¿verdad? Dice el versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí vemos una de las llamadas por la primera persona que yo escuché hablar acerca de las listas negras fue el pastor Antonio. Yo decía, ¿cómo así que las listas negras? Pues las listas negras son estos listicas de pecados, ¿cierto? Por eso se llaman listas negras. Las listas en donde nos menciona cuáles son los pecados. A veces decimos, uy, pero ¿de qué me tengo que arrepentir si yo soy tan bueno? Miremos a ver aquí, ¿cierto? ¿Cuáles de estas cosas hacemos? Y dice nuevamente el versículo 11, y esto erais alguno. Entonces, ¿qué éramos antes? Fornicarios, idólatras, adúlteros, ¿cierto? Todas estas cosas que éramos antes. Dice, mas ya habéis sido lavados. Somos lavados por la sangre del Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice, ya habéis sido santificados. Estamos leyendo el versículo 11, ¿verdad? Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, en este versículo también entendemos que el Espíritu Santo hace esa labor de santificación en nuestras vidas, ¿cierto? Ahora miremos, por favor, Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Me impresionaba mucho que en estos días estaba dándole vueltas a la palabra, mirando, pidiéndole al Señor. Uno siempre que se para aquí dice, Señor, o sea, de verdad, que sea tu palabra, porque no puedo errar en las cosas, ¿cierto? Sino que debe dar una palabra de verdad nutritiva y que sea la palabra que viene desde el cielo, que Dios de verdad da. Entonces, me pareció muy lindo porque en estos días estamos con los niños mirando las historias de la Biblia en muñequitos. Entonces, veíamos cómo en la conversión de Pablo, en Hechos capítulo 9, donde encontramos la conversión de Pablo, como cuando él empieza, o sea, cuando él cae al suelo por ese resplandor que vino, ¿sí? Y el Señor Jesús se le presenta y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces estamos mirando los muñequitos de eso y yo decía, uy, tremendo, o sea, ver cómo Dios hace ese llamado tan impresionante a Pablo, ¿cierto? Cómo Él lo trae y las cosas que Él le dice que va a hacer, ¿sí? No lo vemos tanto en el capítulo 9, pero sí lo vamos a leer acá en el capítulo 26. Y cuando lo vi, a mí me llamó tanto la atención y yo dije, Señor, o sea, esto es clave, esto es muy importante porque es el llamado que le hace Pablo a todos los gentiles, para predicar su palabra, porque predica primero a los judíos y luego a los gentiles. Entonces yo decía, uy, esta palabra es clave, esta palabra es importante. Y luego cuando estaba estudiando acerca de la santidad y lo veo ahí, yo digo, esta palabra tiene poder de Dios, poder de Dios. Sí. Entonces, dice Hechos 26, versículo, vamos a mirar desde el 14, dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra,
oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los que santificados. Preciosa la palabra del Señor. Entonces es un llamado no solamente para nuestras vidas. Hemos estado hablando durante este tiempo mucho acerca del evangelismo y que hicimos evangelismo hace 8 días el sábado y que no debemos parar en esto. Nosotros estamos clamando mucho al Señor por avivamiento, ¿cierto? Pero entonces es necesario que nosotros entendamos todas estas cosas para poder ir a las personas y decirles y hablarles, ¿cierto? Así como dice Pablo. Vamos a volver a leer ese versículo 18. Dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Como orábamos al principio, nosotros hemos estado clamando a Dios por nuestros familiares, ¿cierto? En medio de la oración yo le decía al Señor, a veces pensamos que es demasiado difícil porque los vemos muy duros, ¿cierto? Pero nosotros debemos llenarnos de ese poder del Espíritu Santo para poder predicarles la palabra con denuedo, así como lo hacía Pablo, así como lo hacía Jesús, ¿cierto? Nuestro mayor referente debe ser siempre nuestro Señor Jesús. Y llevar esa palabra, así como dice aquí, no es para nadie, es imposible para el Señor. Nadie. ¿Sí? Por más que veamos que el papá, que el hermano, que el hijo, ¿cierto? Pareciera como si nada pasa en sus vidas. Pero miren, para que abra sus ojos, le está diciendo Jesús a Pablo, para que abras sus ojos. ¿Quién le va a abrir los ojos? Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿Sí? Aquí vemos todos los pasos, todas las cosas, ¿cierto? Y para que reciban ¿qué? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces estamos entendiendo todo lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Bueno, gloria a Dios. Vamos a mirar también que la santidad, la santificación se tiene por la muerte de Jesucristo. Vamos a mirar los versículos entonces. Efesios capítulo 5. Vamos a mirar entonces ¿qué? Los versículos que nos explican que la santificación se tiene por la muerte de Cristo. Efesios capítulo 5, 25 y 26, dice la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí estamos bien? Efesios 5, 25 y 26. ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí?
¿Cuál fue la obra de Cristo entonces? Amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, ¿cierto? Para santificarnos a nosotros como iglesia. ¿Sí? ¿Para qué más dice? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. Entonces, vemos aquí cómo por Cristo nosotros recibimos esa santificación por su muerte, por su sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Vamos a mirar también Colosenses 1, 21 y 22. Recordemos que estos capítulos estos versículos que estamos leyendo es acerca de la santificación que recibimos por medio de la muerte de Jesucristo. Entonces, Colosenses 1, 21, 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. Y voy a leer el 23 también, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, como lo leíamos hace un rato, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Dice que Él, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Nosotros somos reconciliados con el Padre a través de Jesucristo, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces esa obra de santificación empieza allí en la muerte, en la cruz del Calvario, ¿cierto? Allí Él nos lava con esa sangre. Allí pareciera la sangre es muy escandalosa, ¿verdad? La sangre se corta un poquitico y se llena uno, se mancha todo, pero la sangre de Jesucristo no es así. La sangre espiritual de nuestro Señor Jesucristo es una sangre que cuando es rociada todos nuestros seremos limpios, completos, purificados, y a través de esa sangre es que nos ven a nosotros el Padre. A través de esa sangre nos ve el Padre a nosotros, y es hermoso ver como dice aquí en la palabra, dice, para presentarnos santos, ¿cierto?, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Somos santos entonces por Él. Vamos a mirar también Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 10 dice, Hebreos 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Sí? Es entendido totalmente, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y dice, el versículo ahí más adelantico, el 29, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Son palabras duras, son palabras tremendas. Y nosotros, ¿qué debemos hacer constantemente? Estar mirándonos, estar en un constante arrepentimiento, y por el Espíritu Santo que venga ese cambio, esa transformación a nuestras vidas. Porque si nosotros estamos practicando algún pecado, estamos pisoteando la sangre del Señor. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Sí, exacto. Entonces,
que el Señor nos revele esta palabra aún más, que el Señor nos muestre estas cosas que están hablando aquí. Dice advertencia desde el 26, leámoslo para ponernos un poco más en contexto de esta palabra. Dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cómo era la ley? ¿Cómo era anteriormente? El que adulteraba, lo apedreaban. El hijo rebelde, lo apedreaban. ¿Cierto? El que robaba, bueno, hay diferentes cosas en la ley que pues no lo vamos a ver ahorita, pero entonces, ¿cómo era la ley? Apedreaban al que pecado, que cometía pecado, ¿verdad? Dice, de nuevo el 28, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Sí? A eso se refiere esta palabra. Dice el 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, ¿sí?, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El 30: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces, vemos cómo la sangre de Jesucristo nos ha santificado, ¿cierto? Por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo, nosotros podemos tener esa santificación. Vamos a mirar ahí mismo en el capítulo 13, sí, de Hebreos, 13, 12. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, este versículo corrobora el que nosotros somos santificados dice aquí, mediante su propia sangre. Somos santificados. Amén. Bueno, dice que el Espíritu Santo es el agente de la santificación. Vamos a mirar nuevamente Romanos, capítulo 15. Entonces, estoy reiterando lo que hablábamos ahorita, ¿no? Lo que hablábamos al principio, acerca de que nosotros recibimos al Señor, ¿cierto?, por su sangre, somos santificados, pero entonces el Espíritu Santo es el que hace la obra de santificación en el camino hasta la vida eterna. Sea que nosotros fallezcamos en esta tierra, que el Señor vuelva por su iglesia, nosotros debemos estar preparados para presentarnos de Él, ¿cómo? Sin mancha, sin arruga, ¿cierto? Bueno, dice entonces Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos 15, 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos ayuda en medio de las debilidades? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién hace que nosotros dejemos esos pecados? Pero es necesario, como hablábamos al principio, un dolor profundo por el haber pecado, ¿cierto? Un arrepentimiento genuino. Y el Espíritu Santo hace esa obra de santificación en nuestras vidas y nosotros se lo pedimos, ¿verdad? Dice que en un acto divino que precede de la aceptación del Evangelio por parte de la persona, nosotros podemos, como lo mirábamos al principio, podemos empezar a tener esa vida de santidad. Vamos a mirar también 2 Tesalonicenses 2:13. Sí, 2 Tesalonicenses 2:13.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí? Entonces vemos otra vez aquí, mediante la santificación por el Espíritu. Y miremos uno más, primero de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dice la palabra del Señor: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces vemos nuevamente en este versículo también cómo dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Sí? Bueno, entonces, de pronto a nosotros cuando nos hablaban de santidad en algún otro tiempo, de pronto veíamos que era como hablábamos al principio, ¿no? Era algo de pronto difícil de llegar a eso. Era algo muy lejano, era algo muy tremendo, que no podíamos, ¿cómo vamos a ser santos? De hecho, pues como veíamos hace un rato también, se tiene la idea de que es santo solamente el que ha sido gratificado por una institución, ¿verdad? Entonces, no sé, dicho esta cosa, y siempre ocurre posterior a que se murió la persona. Entonces uno diría: Señor, o sea, es una cosa totalmente inalcanzable, pero el Señor aquí nos está hablando de que es algo que quiere que nosotros hagamos, que tengamos que es la voluntad de Dios, que la santificación, lo vemos al principio, ¿cierto? Que es un llamado que Dios nos hace. Entonces, de pronto nosotros podríamos decir: bueno, entonces la santidad puede estar en nuestra manera de vestir. La santidad puede estar en que leamos la Biblia. La santidad puede, o podemos como ayudarle un poquito al Señor en la santidad, de pronto adorando al Señor, buscando su presencia. Yo recuerdo mucho como el pastor Pablo nos hablaba del concepto de, como él hablaba acerca de la santidad, decía que la santidad era un estado interno que se reflejaba exteriormente. Entonces que primero éramos cambiados internamente, santificados, y que eso no se veía afuera. Entonces que ya no se ponía uno la misma ropa, que ya no andaba uno de la misma manera, que ya no se comportaba igual. Esas son cosas como superficiales. Con los años, después de nosotros probar muchas cosas, yo quiero contarles de pronto un poquito acerca de eso. Yo recuerdo cuando iniciamos nosotros en el ministerio, ya recibimos un discipulado de mujeres. Entonces se nos habló muchas cosas muy importantes, ¿cierto? Acerca de cómo debía comportarse realmente una mujer de Dios, y lo veíamos en la palabra, ¿sí? De cómo debía portarse, de cómo debía, ¿sí?, andar, ¿cierto? Y verdaderamente nosotros como latinos tenemos una cultura muy, de pronto de mucha sensualidad, sí, muchas cosas que pasan que nosotros vemos a diario en la televisión. O sea, es normal la fornicación, es normal el adulterio, todas estas cosas, lo más normal. La mujer puede andar como quiere, ¿cierto? Entonces, el empezar a cambiar nuestra manera de pensar hizo que nosotros cometiéramos tal vez muchos errores en ese camino, ¿sí? Porque empezamos a cambiar por afuera, empezamos a cambiar lo externo, y dentro sí, o sea, era una cosa que se nos decía: bueno, ustedes adentro tienen que orar, tienen que pedir al Señor que les cambie, que les transforme. Era más fácil cambiarse de pantalón a falda, ¿cierto?, que lo de adentro, ¿sí? Entonces, nosotros hubiésemos podido decir: bueno, se nos habló mucho acerca del tema, ¿cierto?
y de pronto en todo lado se veía como ese tema de la sensualidad, bueno, una cantidad de cosas, y era tal vez hasta un poco agobiante, saber que uno no podía salir de esa situación, sino que se seguía manifestando que era lo de adentro, ¿no? Seguía manifestándose la de por más de que, y escuchaba un testimonio de estos días acerca de que un pastor estaba predicando en una iglesia, y en esa iglesia decían que todas las mujeres tenían que ponerse velo, ¿sí? Y entonces que ese velo era realmente la santidad de la mujer, ¿sí? Pero realmente, él estaba allí predicando, ¿no? Entonces, muy respetuoso del asunto, tal, bueno, de hecho hay cosas que hablan la palabra, pero bueno. Entonces que él estaba así predicando y de un momento a otro entró una muchacha muy bonita, y ella traía su minifalda, traía su blusita así bien ceñidita y un trapito acá en la cabeza. Entonces, ella era santa porque traía el trapito acá en la cabeza. Entonces, vemos como todas esas cosas son como lo que, sí, o sea, como lo externo, como lo que, ¿cierto? Si nosotros empezamos a traer, o sea, yo les estoy dando el ejemplo práctico de muchas cosas que acabamos de leer aquí en la palabra, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que hace ese proceso de santificación en nuestras vidas, que nosotros tenemos la santidad por Jesús, ¿cierto? Pero definitivamente es muy importante que nosotros sigamos entrando, buscando la presencia del Señor. Una de las cosas que yo he aprendido, que me parece tan hermoso y tan impresionante, es que estando uno ahí en la presencia del Señor, Él es el que empieza a quitarle a uno todo eso que sobra, estando en esa presencia de Dios, estando en esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo. Mire, nosotros a veces preguntamos, bueno, ¿cómo nos comportamos con nuestros esposos? ¿O cómo nos comportamos con nuestras esposas? O en la casa, hijos, padres, ¿verdad? Muchas veces esas cosas, esas situaciones que se presentan en nuestra casa no están reflejando para nada la santidad, ¿cierto? Entonces decimos, no es simplemente la ropa, no es simplemente cómo, ¿cierto? Cómo nos comportemos o cómo nos sentemos porque no se nos vea nada, ¿sí? Sino que va más allá de eso, va más allá, es como veíamos ahorita, es una vida de santificación para llegar a la vida eterna. Lo leemos ahorita en esos versículos. Entonces, hay algo que Dios quiere realmente que nosotros aprendamos hoy, pero todavía no hemos visto por completo. Vamos a seguir mirando la palabra, ¿vale? Vamos a mirar más adelante Romanos 1. Quería compartirles que escuché una predica de un pastor que Escuchamos, por favor. una señora fue y le preguntó, pastor, ¿será que yo me puedo maquillar? Entonces él le dijo que podía colocar todas las toneladas que quisiera, que fuera y las comprara, pero que no tuviera que ser una persona tan religiosa, ¿sí? Que era cosas superficiales como Jesús está diciendo, sino que también transformar su corazón. Claro. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo metido, cuando nosotros estamos buscando a Jesús, agradarlo a Él, ahí Él nos va a decir qué quiere. Ahí Él nos va a decir cómo quiere la falda o el pantalón, pues sí. Él es el que nos lo va a decir ahí. En el amor con el Señor. Cosas tan superficiales. Pero entonces vamos a mirar más adelante. Vamos a mirar entonces Romanos 1, 4 al 7. Hemos mirado harto Romanos hoy, ¿no? ¿Qué más hemos mirado harto hoy? A ver. Hebreos, hemos visto Tesalonicenses, ¿cierto? Sería muy bueno que ustedes tuvieran esos versículos apuntaditos. Son de gran bendición, de verdad, y ustedes pueden hacer su repaso después en su casa de todas estas cosas que hemos hablado. Romanos 1. Romanos 1, 4 al 7 dice la palabra del Señor, dice desde leamos todo este pedacito del 1 al 7, dice,
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos de nuevo aquí cómo está el Espíritu Santo obrando en la santidad, ¿verdad? Mire lo que dice aquí, dice, el versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y después en el 7 volví a hablar acerca de ¿qué? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces corroboramos que es un llamado de Dios el que nosotros seamos santos, ¿verdad? Miremos 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recordamos que ya vimos. Y por último, para finalizar esta parte, miremos 1 Tesalonicenses 3:13. Dice la palabra del Señor: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces vemos acá cómo el Señor, en todo este transcurso de este estudio hemos visto cómo la santidad, desde que nosotros conocemos al Señor, nos es entregada por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y el proceso de santificación es dado por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el fin de todo esto? Dice aquí: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta es la palabra que el Señor permite que nosotros tengamos en este día. Pero hay algo aún más importante para que nosotros entendamos finalmente qué es la santidad, y se encuentra en Romanos capítulo 13, versículo del 8 al 14. Vamos a mirar esa parte. Romanos 13, 8, 14. Dice la palabra del Señor: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto que hemos hablado? La santidad real está en el amor. El amor a Dios. Cuando yo amo a Dios, quiero agradarle en todo. Entonces, si yo quiero agradarle a Él, no voy a pecar. Me voy a apartar de lo que no le agrada a Él. Voy a dejar de hacer lo que no le gusta a Él. Pero sobre todo voy a sumergirme en esa presencia de Él para poder estar en esa comunión preciosa con Él. Pero adicional a eso, vemos como aquí lo dice. En el versículo, nuevamente en el versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mientras que yo estudiaba esto, pensaba, pero ¿cómo así? Que la santidad es el amor. Claro, si nosotros entendemos que el cumplir la ley tiene que ver con que el que peca transgrede la ley, entonces entendemos también que este cumplimiento de la ley por completo es el amor. Entonces no es solamente el amor con Dios, sino también ese segundo mandamiento que nos habla el Señor, de que debemos amar a nuestro prójimo. Y para finalizar, vamos a mirar otro versículo, pero entonces les pido que nos pongamos de pie y vamos a orar y vamos a leer este último versículo para entender aún mejor cómo debemos nosotros tener esa santidad por completo en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor, Mateo, capítulo 7, versículo 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando yo empecé a estudiar esta palabra, yo decía, no entiendo por qué el amor es la santidad, si el concepto de santidad es otro. El concepto de santidad es apartarse del mal, ¿sí? Entonces, volví y lo leí y dice que esta es la ley y los profetas, ¿sí? Si nosotros entendemos que la ley, que el pecado es la transgresión de la ley, ¿sí? Si nosotros tenemos toda la ley, así como leíamos ahorita en Romanos, ¿sí? Pero si no hay ese amor de Dios, nosotros vamos a seguir pecando una y otra vez y haciendo una y otra vez lo mismo. Pero si está el amor de Dios en medio de nosotros y en medio de nuestros hermanos, y si no les hacemos lo que no queremos que nos hagan, entonces ¿cómo sería la parte positiva? Hagámosle lo que queremos que nos hagan, ¿sí? La parte positiva de la palabra. O sea, dice uno, ¿cómo hubiera yo dado lo que fuera por haber recibido del Señor cuando estaba niña? ¿Sí? De haber evitado que uno cometiera tantos pecados, tantos errores y ser tan difícil a veces salir de todo esto. Entonces, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Vamos a orar. Padre de gloria, Señor, bendito y poderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Padre, sabemos que aunque hubo mucha oposición, Señor, a veces al principio veía como los hermanos, Señor, no podían entrar, Señor, por completo en esta palabra, mi Dios. Pero tú traes, Señor, esa luz, Señor. Tú traes, Padre mío, luz, Señor, desde tu trono, Señor, a nuestras vidas, para que tu palabra, Señor, sea entendida, Señor. Porque si yo amo, Señor, te amo a ti, Señor, primeramente, Señor. Voy a buscar agradarte, Señor, en todo tiempo, en todo momento, mi Rey. Y si yo amo también al prójimo, Señor, no voy a hacer nada que le dañe, nada que le ofenda, nada que lo haga sentir mal, Señor. Padre, yo, Señor, primeramente quiero pedirte perdón, Señor, por esas ocasiones, Señor, en las que he hecho, Señor, sentir mal, Señor, a mi
mi esposo, a mis hijos, a mis hermanos, Señor. Padre, porque es a los que más ofendemos, Señor, a los que viven con nosotros, a los que están aquí cerca, Señor. También a los compañeros de pronto de trabajo, en el caso de mis hermanos, Señor, que están aquí, Padre. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte, precioso Rey de Gloria, que traigas un arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor precioso y glorioso, coloques ese amor en nuestras vidas. Que tú derrames de tu amor, Señor. Ese amor, Señor, que hay en tu corazón. Porque tu palabra dice que el amor es sufrido, Señor. Es benigno, Señor. No es jactancioso, no tiene envidia. No busca lo suyo, Señor. Padre, te pedimos en esta hora que tú coloques de tu amor en nosotros, mi Rey. Padre eterno, Señor, que se rompa en nosotros, Señor, esa dureza, Padre, en nuestros corazones, que muchas veces no nos permite, Señor, hacer, Señor, esa voluntad tuya. Es un llamado divino, la santificación, Señor. Esa es tu voluntad, Señor, la santificación, Señor. Y en este camino, Señor, queremos andar, Señor, actuando, Padre precioso, como tú actuaste, así dice tu palabra, Señor, en amor, en misericordia, Señor, entre nosotros, Padre, entre nosotros, Señor, viendo las necesidades, Señor, amándonos, favoreciéndonos, Señor, pero también, Señor, llevando tus palabras al que lo necesita, al que lo anhela, Padre. Espíritu Santo, decirle tu gloria en medio de nuestras vidas. Tócanos con tu poder, Señor. Llénanos, Señor, de ti, Madre de gloria. Bautízanos, Señor, con tu Espíritu Santo y fuego, Señor. Padre mío, clamaremos, Señor, a ti, Señor, hasta que lo recibamos, amado Rey de gloria. Y mientras tanto, Señor, nosotros seguiremos, Señor, en este camino de perfección al cual tú nos has llamado. Sed santos como yo soy santo, dice tu palabra, mi Dios. Así, Rey de gloria, queremos, Señor. Revélate más en nuestras vidas, revela más esas palabras en nuestro corazón. Y como oramos al principio, Señor, que no seamos tan solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, mi Dios. Traídos a reconciliación por amor, porque dice tu palabra que de tal manera amaste tú al mundo, que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Aleluya, Padre, te bendecimos y te exaltamos, Rey de gloria. Te damos honor, alabanza y adoración a ti, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a hacer una comunión, a recoger los diezmos, las ofrendas. Y por favor, a mi hermana Lucía, la adoración. Y Miguelito, ayúdame con los otros toques. Creo que están por acá. Usted no tiene material evangelístico aquí para que lo pidan ahorita si lo necesitan, ¿vale? Bueno, estemos orando también por el pastor Mauricio. Él está en Medellín, regresa confiando en el Señor el martes, miércoles. Entonces, para que sigamos orando en estos días por él y por todo lo que el Señor está haciendo allí, ¿vale? Muchas gracias. Padre de la gloria y el poder, Señor.
Señor, aquí estamos en tu presencia, llenándonos de ti, aprendiendo de ti, pero también trayendo lo que te corresponde, Señor, que lo traemos con mucho amor, las ofrendas, Señor, los diezmos, Padre Santo, porque tú eres nuestro proveedor, por eso te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque tú nos permites traer esta ofrenda, este diezmo con mucho amor, con mucha liberalidad, Señor, porque nosotros te amamos y sabemos que tu obra necesita de esta ofrenda y de este diezmo, Señor. También te pedimos, Padre Santo, que aumente, Señor, en bendiciones en estas ofrendas que traemos y estos dones, y que no falte en nuestra mesa, Señor, en nuestra cena, en nuestras neveras, ese alimento, Señor, que fortifica nuestro cuerpo, pero también te pedimos, Señor, que no falte el alimento espiritual, Padre Santo, que tú bendigas y multipliques, Señor, estas ofrendas y estos diezmos que te damos con todo el corazón, porque te amamos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro dador, y que si nosotros te damos con amor, tú lo multiplicarás, Señor, porque tu palabra dice que tú llenarás a nuestras casas con bendiciones, de provisiones, Señor, de acuerdo así como nosotros te damos, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por permitirnos estar aquí recibiendo tu palabra y trayendo con mucho amor, con mucha liberalidad estas ofrendas y estos dones. Padre Santo, te lo pedimos, Señor, que multipliques cada día el alimento, tanto físico como espiritual. Amén. 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 La oración para finalizar. Cumpleañeros de esta semana, no vino un cumpleañero del lunes. Partido, ¿sabes? Bueno, pero hay otro cumpleañero esta semana, quiero contarles. El pastor Antonio cumple el miércoles. Entonces, supongo que partiremos unas tortitas y después el miércoles acá con los hermanos, los que quieran venir por la tardecita. Los que quieran venir, yo creo que estaremos aquí comiendo el Señor, partiendo tortitas. Bueno, vamos a orar entonces para despedirnos. Bueno, amado Rey de Gloria, te damos gracias, Señor precioso y glorioso, por este momento que tú nos has concedido para adorarte, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y para seguirnos afirmando cada día en ti, amado Rey de Gloria. Padre, queremos darte gracias, Señor, por todas las cosas que tú estás haciendo, Señor, en medio de nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Padre eterno, Señor, que tú traigas, Señor, desde tu trono esa bendición para nuestras vidas, como dice tu palabra. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor poderoso, te pedimos, precioso Rey de Gloria, que tu bendición, Señor, sea sobre nuestras vidas, y que en toda esta semana, Señor, estemos en tu presencia, buscando tu rostro, buscando, Señor, ese amor contigo, ese deleite en tu presencia, Señor, y esa santidad, Señor, sin la cual nadie te verá, mi Dios. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te pedimos ese sello de tu Espíritu Santo. Atamos ahora mismo también en el nombre de Jesucristo toda contaminación, todos los espíritus que han salido de retaliación, venganza y furia de las tinieblas en contra de nuestras vidas, familias, ministerios y economías ahora mismo son atados y echados al abismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.